Saludos aprendices, en este video explicaremos la actividad denominada funciones condicionales y tablas dinámicas. Les hago entrega de un libro que se compone de 1, 2, 3, 4 hojas. Vamos a iniciar entonces. Recuerden que a un ladito del nombre de instructor van a colocar el nombre de ustedes. Para eso seleccionan dos filas, tres columnas en el menú inicio. Damos en la celda de combinar y centrar. Luego a esta misma selección le voy a dar en la fuente un borde de cuadro grueso que ya me queda bien y le voy a dar un color de fondo. Recuerden que yo puedo dar clic derecho sobre la selección y darle un color de relleno, que también puede ser desde la fuente, que también me da la opción de color de relleno, el que ustedes deseen. Ingresamos la palabra aprendiz y digitamos el nombre del aprendiz. Que el texto nos quede centrado. Recuerden que también lo ubico en el menú inicio. En el paquete de alineación puedo darle una negrilla, puedo definir la fuente y el tamaño. Luego insertamos el comentario, debo seleccionar la celda, clic derecho, insertar comentario y digitamos la palabra programa, digitan su programa, luego la ficha, digitan la ficha, dan clic derecho sobre el recuadro, seleccionan formato de comentarios, aplican un color, el color que ustedes deseen, a su gusto. Vamos a iniciar con el ejercicio denominado notas. Nos entregan una tabla que se compone de los nombres de unos estudiantes y 4 notas. Nos piden hallar inicialmente la nota definitiva. En este caso, para la nota definitiva trabajaremos con la función promedio. Promedio, abro paréntesis y debo seleccionar el rango de celdas, que iría desde la celda C16 hasta la celda F16. Como en esta celda ya tengo guardada la función, la fórmula, arrastro. En Excel es bueno ir guardando las funciones, ir guardando lo que se va trabajando. En el menú archivo tengo la opción de guardar, o también en la barra de acceso rápido tengo el icono del disquete para guardar, o presionando las teclas control G. Luego de esto aparece un comentario. Bueno, debemos aplicar una descripción seguido de el comentario, el enunciado del ejercicio. Nos está pidiendo que en este campo de descripción aparezca un texto que diga ganó o perdió, dependiendo de si la nota final es mayor o igual a 3. Vamos a trabajar con la fórmula condicional sí. Te recuerden que para la fórmula se ingreso con el signo igual, digito el nombre de la fórmula, que me aparece el comentario para qué me sirve la función. La función sí tiene tres variables, una denominada prueba lógica, una denominada valor verdadero y otro valor falso. Se separan con coma, con punto y coma. La prueba lógica. En este caso la prueba lógica, según el enunciado, hay que preguntar si esta nota definitiva es mayor, el signo de mayor, o igual a 3. Esa sería la prueba lógica, que es la parte funcional del condicional. Aquí tengo que poner especial cuidado para validar por qué estoy preguntando. Separo con punto y coma, mire que automáticamente se me pasa a la variable valor si verdadero. Según el ejercicio debe aparecer un texto que diga ganó.
El texto debe ir entre comillas, los comentarios van entre comillas y luego digitamos el texto. Cierro comillas y separo con punto y coma. La sintaxis se pasa a valor si falso. En caso de que sea falso, también va un texto que diga perdió. Debemos validar de que la función esté bien, que tengamos las tres variables, todas separadas con punto y coma. Validar de que se haya preguntado correctamente, porque dependiendo de la pregunta, el Excel evalúa la variable verdadera o la variable falsa, en este caso que es un texto. Si abro comillas, debo validar de que sí cierre comillas. Si yo me equivoco en alguna de estas partes o en la sintaxis de la función, es probable que tenga un error y debo buscar el error. Luego arrastro la fórmula. Entonces, dependiendo de la nota, aparece en la descripción el texto ganó o perdió. Pueden validar ingresando datos diferentes en las notas y mirar si realmente me está funcionando la función condicional. Luego vamos a aplicar un formato condicional. Recuerden que este campo de descripción depende de una nota definitiva. A partir de esta nota definitiva aplicamos un formato condicional. Para esto seleccionamos las celdas de la nota definitiva. Voy a ubicar en el menú inicio, ubicamos la herramienta formato condicional. Vamos a aplicar un formato condicional en barra de datos. Miremos que la condición depende de un valor. Entre más alto sea el valor, más se llena el recuadro o la celda. Hay diferentes formatos condicionales, ya usted puede trabajar a su gusto. Selecciona, modifica, como usted lo desee trabajar. Siguiendo con el tema del formato condicional, apliquemos otro formato. Aquí aplicamos unas barras, ahora vamos a aplicar un conjunto de iconos. Vuelvo a seleccionar la celda donde aplicaré el formato. En el menú inicio ubico nuevamente formato condicional y me voy por la opción de conjunto de iconos. Vamos a trabajar con estos conjuntos de iconos denominados formas, que trabaja con 3 semáforos. Mire cómo me queda el semáforo. A este formato que acabé de aplicar de semáforos, le voy a administrar una regla. Para esto vuelvo a seleccionar el formato condicional, vuelvo a ubicar formato condicional, administrar reglas. El Excel me va a mostrar entonces qué reglas estoy aplicando. Barra de datos, conjunto de iconos. Voy a modificar este formato de conjunto de iconos, entonces doy doble clic sobre él. Mire que me muestra los 3 semáforos con recuadro. En el caso del verde, cuando el valor es mayor o igual, entonces para acá, en el caso del tipo, definamos que es un tipo número. Lo mismo para el siguiente. Vamos a definir entonces como regla que el valor va a ser igual a 3,5. Cuando el valor sea mayor o igual a 3,5 aparezca el semáforo verde. Me posiciono en la siguiente casilla. Mire que el mismo Excel actualiza de esta manera. Ya utilicé mayor o igual a 3,5, entonces ya sigue, sería el rango menor a 3,5 y mayor o igual a cuánto. Vamos a definir que sea mayor o igual a 2,5. Mayor o igual a 2,5. Valido que todo esté bien y
Por último aceptar y nuevamente aceptar. Miremos cómo nos quedó. Validemos que se esté cumpliendo. Por ejemplo, el amarillo se supone que es mayor o igual a 2,5 y menor o igual a 3,5. No hay ninguno rojito, entonces modifiquemos las notas, validando de que sí me esté funcionando. Miren que sí me está actualizando. Esto sería aplicar un formato condicional. Más adelante aplicaremos formatos condicionales con macros. Me regreso al menú principal. Ubicamos el ejercicio de ventas. Nos entregan una tabla de un concesionario, el eslogan del concesionario. Tenemos los datos de unos vendedores, la marca de vehículo, el tipo de vehículo, el modelo, forma de pago que puede ser crédito o contado, el precio comercial del vehículo y nos piden hallar una comisión, el IVA, la retención, el descuento y el valor neto. Vamos a trabajarlo con funciones condicionales. En el caso de la comisión aparece un comentario. Recuerden que yo puedo modificar el color del comentario. Sobre esta selección, sobre el recuadro, doy clic derecho, formato comentario y puedo modificar el color. De tal manera que me queden diferentes los comentarios en cada una de las celdas. Por favor, apliquen el cambio en el recuadro, el cambio de color para que todo quede diferente. Siguiendo el enunciado, nos piden en la comisión preguntando que si la venta es de contado, tendrá una comisión del 5%. Empezamos. Igual, sí. ¿Dónde ubico la palabra crédito contado? En la columna de forma de pago. Independiente el texto que aparezca acá, la función condicional entrará a evaluar una prueba lógica y arroja un valor verdadero o falso dependiendo de lo que yo le programe. Hay que preguntar si esta forma de pago es de contado. Es igual y la palabra contado debe ir entre comillas por ser un comentario. Separo con punto y coma. Esta es la prueba lógica. En caso de que sea verdadero, que si fuera de contado tiene una comisión del 5%, a esa comisión se le va a sacar el precio. Como es una multiplicación, trabajamos con la función producto. Este precio lo voy a multiplicar por el 5%. Separo con punto y coma. En caso de que sea falso, si no es de contado, es a crédito y sería del 3%. De igual manera, aplicamos un producto. Vuelvo a seleccionar el precio comercial del vehículo. El por se representa por este símbolo del asterisco, el 3%. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar el sí. En este tipo de fórmulas, funciones, yo trabajo con varios signos de agrupación. Miren que estamos trabajando con varios paréntesis. El ciclo sí inicia con un paréntesis. Independiente de lo que esté en este contenido, siempre el último paréntesis me da de color negrito. Ahí estoy validando de que si estoy cerrando bien el condicional. Lo otro es validar de que toda la función esté correcta. Que todo esté bien, los textos entre comillas, separando con punto y coma, que esté multiplicando realmente lo que es por el porcentaje, separando nuevamente por punto y coma. Y valido que todo esté bien. Luego arrastro la fórmula. Recuerden que aquí hay una función, aquí hay una fórmula. En este momento el Excel está haciendo uso de otras celdas. En caso de que no le esté dando correctamente, es probable que no están guardando. Recuerden que tenemos que ir guardando constantemente para ayudarle al Excel en este caso a que genere bien los datos. Excel es una hoja de cálculo. La mejor manera de validar si un dato es correcto o no es correcto es trabajando con una calculadora. Hacen las pruebas en la calculadora. Nos piden hallar el IVA. Nos dice que si el tipo de carro es de lujo, el IVA es del 35%, si el tipo de carro es ensamblado nacional, el IVA es del 21%. Nuevamente, entramos con la función sí.
y voy a seleccionar el tipo de carro. Esta es la celda del tipo de carro. Independiente del texto que aparezca acá, yo puedo preguntar tranquilamente en la prueba lógica que ella se encarga de evaluar si es verdadero o si es falso. Siguiendo el enunciado, preguntamos si el tipo de carro es de lujo. Te voy a preguntar por un texto que es lujo. Separo con punto y coma. Esa es la prueba lógica. En caso de que sea cierto, el valor verdadero es hallar el IVA, que sería el 35% del precio. Eso sería una multiplicación. La multiplicación se trabaja con la función producto. Voy a multiplicar el precio por, recuerden que el por es el asterisco, 35%. Cierro paréntesis, separo con punto y coma. Ahora hay que ingresar el valor falso. El valor falso también sería otro producto. Y la multiplicación sería el precio multiplicado por el 21%. Cierro paréntesis y cierro el ciclo condicional. Vuelvo a validar de que todo esté bien. Arrastro la fórmula y guardo. Recuerden por favor guardar en el icono que se encuentra en la barra de acceso rápido, el icono del disque, o presionando las teclas control G, o de igual manera en el menú archivo presiono en guardar. Valido que todo esté bien. Seguimos con el campo retención que nos dice que es del 1% más no especifica para quién. Entonces asumimos que todos tienen retención. O sea que sería una multiplicación directa y recuerden que la multiplicación es con la función producto. Entonces a este precio lo multiplico por el 1%. Arrastro la fórmula y guardo. Hay un descuento. Si la venta fue de contado, tiene el 0,5% de descuento. Entonces aquí ya tengo la condicional nuevamente. Pregunto si ubico la venta, en este caso la venta sería la forma de pago, independiente del texto. Voy a preguntar si esa venta es igual a un texto que es contado. Cierro comillas, separo con punto y coma. Valor verdadero, o sea, si es de contado tiene descuento y el descuento sería el 0,5% que se le aplicaría en este ejercicio al precio. Sería una multiplicación con la función producto, selecciono el precio y multiplico por 0,5. La posición decimal en la fórmula de Excel se debe trabajar con la coma. Validen que siempre trabajen con la coma porque si no puede generar un tipo de error que dice que son demasiados argumentos o que no reconoce los argumentos. Y es 0,5%. Punto y coma. En caso de que sea falso, solamente me decía el enunciado que fuera de contado, entonces vamos a ingresar el dígito 0. Respetando la sintaxis del condicional sí, hay una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Digitamos el 0, si no colocamos el 0, después cuando arrastremos la fórmula y no cumpla la condición, probablemente aparezca la palabra falso. Ya el tipo de resultado que nos esté dando, hay que validar por qué. Por ejemplo, en este caso, el primero me dio 0, ya que la forma de pago fue crédito, y todos los que fueron de contado sí me dieron valor. Por último, el valor neto sería hallar el precio más el IVA más la retención menos el descuento. Entonces va a ser igual, trabajemos con la función suma. Precio más IVA, entonces el precio más el IVA más la retención, siguiendo el enunciado, menos el descuento. Menos el descuento. Por último, arrastro la fórmula. Como ya tengo los datos, recuerden por favor guardar
correctamente para que el Excel esté reconociendo todos los datos que están en estas celdas, que puede ser típico en algunas ocasiones que genere algún tipo de error o no me está haciendo el cálculo correcto. Entonces es muy probable que alguna de estas fórmulas no esté dando, nos toca estar actualizando las celdas. ¿Cómo se actualiza? Guardando, borrando el dato que tenía acá y volviéndolo a ingresar y volviendo a guardar. Como ya tengo la tabla que nos están pidiendo, nos piden insertar un gráfico dinámico y crear un informe en una tabla dinámica. Para trabajar la tabla dinámica podemos decir que una tabla dinámica es una colección de filtros que están bien organizada. Para saber el tema del filtro, entonces el filtro lo que me permite es dar una base de datos o una colección de datos que llamaremos datos generales, puede buscar o hallar unos datos más específicos. Para eso debemos tener una tabla o de los datos donde vamos a consultar. Siempre seleccionamos la primera fila de la tabla que se denomina campo. Cuando tenga esta selección, en el menú datos aparece el filtro. Lo que pasa es que posiciona en cada una de las celdas una lista desplegable. De esta lista yo puedo ordenar ascendentemente, descendentemente, puedo ordenar por color, buscar un filtro específico, seleccionar, deseleccionar y demás. Por ejemplo, digamos que nos piden hallar las ventas realizadas a crédito. Entonces voy a buscar por el filtro de crédito. Mire que se me reduce el tamaño de la tabla. La otra información queda oculta, no se ha perdido ningún dato. Siguiendo con el filtro, digamos que deseamos consultar por las ventas a lujo. Se reduce un poco más la tabla. Y digamos que queremos saber las ventas realizadas por Fernando. Miren lo que pasó. De una colección de datos me mostró solamente los que nos pedían la consulta. Estos serían los filtros. Solo que en el caso del filtro me va a mostrar toda la colección de datos. Si yo tuviera más de 60, 70 columnas con datos, todo esto me lo va a mostrar en el filtro. Vamos a deshacer los filtros. Ya entendiendo el concepto de filtro, decimos entonces que una tabla dinámica es una colección de filtros pero bien organizada, que tiene 4 componentes. Un filtro de informe, unas etiquetas de fila, de columna y de valor. Hay varias formas de insertar una tabla dinámica. La más sencilla es la siguiente. Seleccionamos una celda, a partir de acá voy a hacer la selección de la tabla dinámica. Me voy por el menú Insertar, Tabla dinámica, que me habilita este cuadro. En este cuadro voy a seleccionar, doy clic en este icono de selección, el rango al cual le voy a aplicar la tabla dinámica. Y va a ser toda la tabla, desde el vendedor hasta el valor neto, incluyendo el último dato de las ventas. Valido que se haya seleccionado correctamente. Si yo doy clic por otra celda, esto me va a quedar en la selección, probablemente no vaya a entender la tabla dinámica. Entonces validemos de que todo esté correcto. Luego me da la opción de dónde deseo colocar el informe. Por el momento, digamos que va a ser en la hoja de cálculo existente, en esta ubicación que él solito halló. Damos clic en aceptar y esto es lo que nos pasa. Entonces nos muestra por acá una especie de plano donde se va a montar la tabla. Ahora soy yo el encargado de dibujar la tabla. Vamos a correr este cuadro de texto un poquito hacia arriba para que me permita visualizar bien la tabla dinámica. Puede ser acá. Miremos que yo doy clic sobre este plano donde va a aplicar los campos. Automáticamente me aparece en el listado de campos que yo acabé de seleccionar. Sigamos con el informe. Entonces nos dice crear un informe en tabla dinámica que contenga los siguientes criterios: filtro de informe, forma de pago. Entonces debo tener seleccionado el plano o el bosquejo donde va a montar la tabla dinámica. Y empiezo la selección como está en el enunciado. Filtro de informe, forma de pago. Entonces voy a ubicar la forma de pago y la voy a llevar a los filtros. Luego me dice que en las filas va la marca. Voy a ubicar la marca
y me la va a llevar para las filas. Luego me dice que etiquetas de columna iría al vendedor. Ubico el vendedor, lo llevo a columnas y por último valores sería valor neto. Entonces el valor neto lo voy a llevar a valores. Esto sería todo. Mire que la tablita solita se va organizando. Aquí la parte importante es saber cómo voy a organizar la tabla. Entonces primero debo tomarme el tiempo para validar, bueno, cómo deseo crear mi informe, qué es lo que me están pidiendo. Esta es una tabla dinámica sencilla, pero es muy buena. Miren que sí se compone de una colección de filtros, pero está bien organizada. De hecho, tiene un filtro principal. Ya podemos a nuestro gusto darle colorcitos. Puede ser al fondo, como yo lo desee. Miremos cómo nos aparecen los datos numéricos. Queremos validar de que estos datos numéricos nos queden con este formato de celda, con el signo de pesos y que tengan dos posiciones decimales. Para ello debo seleccionar los datos a los cuales les voy a modificar. Doy clic derecho, ubicamos la opción de formato de celda. Estando acá, ubicamos el número y en número buscamos la categoría. En categoría voy a definir que sea la categoría número. Miramos que en moneda nos da la posibilidad de trabajar con el símbolo. De esta manera me quedarían con el signo de pesos separado por miles y dos posiciones decimales. Si yo deseo más posiciones, simplemente aumento o disminuyo posiciones decimales. El símbolo a trabajar, recuerden que tengo una lista desplegable donde yo puedo escoger el símbolo. Vamos, por ejemplo, a seleccionar, en nuestro caso sería el símbolo de pesos español Colombia. Español Colombia, le voy a aceptar. Si me queda de esta manera, con estos numerales, no es que haya un error, sino que como apliqué un formato en las celdas, ya el espacio de la celda es muy reducido. ¿Qué me toca hacer? Me toca ampliar las columnas. Entonces, en la parte superior, ubico la columna y las voy ampliando. De tal manera que sí me esté modificando. Correcto, ya me quedó bien. Luego nos pide insertar un gráfico dinámico. Como ya tengo una tabla dinámica, selecciono cualquier parte de la tabla, me voy para el menú insertar y estando acá selecciono un gráfico. No es necesario seleccionar el gráfico dinámico porque ya contenemos una tabla dinámica. Solamente le voy a insertar un gráfico a esa tabla dinámica. Ya el gráfico lo trabajo a mi gusto. Todo lo que está en la tabla dinámica se refleja en el gráfico. Aquí lo tenemos. Entonces, mire que cada vez que yo dé clic en la tabla o el gráfico, en este caso, me va a mostrar los campos. Como ya no lo necesito, doy clic derecho sobre la tabla, ocultar lista de campos. No se ha perdido nada, aquí me queda todo. En la tabla dinámica yo puedo modificar los elementos que yo desee trabajar, modificar los títulos, darle un título al gráfico, que lo podemos llamar informe ventas. Puedo darle un color de relleno y demás. Todo lo que está en la tabla se refleja en el gráfico. Entonces vamos a hacer un filtro a partir de la tabla. Ubiquemos el filtro del informe que es en forma de pago y dejemos seleccionar las ventas a crédito. Mire que se me reduce la tabla. Ahora modifiquemos la tabla a partir del filtro. En este caso a partir del gráfico. Digamos que deseo las ventas de marcas de vehículo BMW. Se me reduce un poquito más el gráfico.
Entonces, esto es lo que denominamos tabla dinámica y gráfico dinámico. Se hace más presentable para una buena presentación, una consulta más avanzada. Regresamos al menú principal y vamos al ejercicio denominado Ventas 2. Tenemos la siguiente tabla de una empresa denominada Telas y Telas. Tenemos los códigos de los clientes. Hay unos clientes que tienen código, otros no tienen código. Está el nombre del cliente, la cantidad vendida de telas, el precio metro tela. Hay clientes que son mayoristas, unos son minoristas. Hay quienes pagan de contado y quienes pagan a crédito. Nos piden hallar un subtotal. Para el caso del subtotal, solamente conocemos dos valores. Entonces, en este caso sería una multiplicación. Va a ser igual a un producto. El producto va a ser igual la cantidad vendida va a ser igual a la cantidad vendida y lo voy a multiplicar por el precio. En esta parte sí debo tener mucho sentido común para saber qué es lo que voy a realizar y aplicar la fórmula. Arrastro la fórmula correctamente. Recuerden que cuando aplicamos fórmulas funciones debemos guardar. Vamos guardando correctamente para que el Excel más adelante no me vaya a generar errores. En caso alguno de que genere algún error y miramos que todo está bien, se recomienda eliminar los datos, volver a guardar y volver a proceder a aplicar la fórmula. Probablemente la macro nativa del Excel no te está guardando correctamente. Hay un descuento cliente. Nos dice que es el 10% de descuento aplicado al subtotal para el tipo de cliente que es mayorista. Entonces aquí aplicamos nuevamente la función condicional, sí. La prueba lógica vamos a preguntar por este tipo de cliente. Si este cliente es igual al texto mayorista, cierro comillas, punto y coma. Esa sería la prueba lógica. Miren que aquí en la prueba lógica estoy preguntando por la palabra mayorista. Aquí aparece la palabra mayorista donde la primera letra es en mayúscula y el resto en minúscula. Y yo estoy preguntando todo en mayúscula. No hay problema. La idea es que los caracteres sí coincidan, o sea que todas las letras, la palabra coincida correctamente. Como no he terminado, voy a continuar. Y vamos en la prueba lógica. Si el tipo de cliente es mayorista, siguiendo el enunciado, tiene un descuento del 10%. Entonces eso sería una multiplicación. Vamos a aplicar un producto. En el caso del producto, vamos a decir que es el subtotal por el 10%. Cierro paréntesis, separo con punto y coma. En caso de que sea falso, vamos a digitar 0, ya que el enunciado solamente me dice que el descuento es para el tipo de cliente mayorista. Y arrastro la fórmula. Tenemos otro descuento que nos dice que es el 2% para los clientes que pagan de contado. Nuevamente aplicamos la función sí, dejando claro que se entendió el comentario. La clave está en saber entender qué es lo que nos están pidiendo para saber qué tipo de fórmula de funciones puedo utilizar. Voy a preguntar en la prueba lógica si el tipo de cliente es igual, entre comillas, la palabra contado, cierro comillas, separo con punto y coma, si el tipo de cliente es de contado, tendrá un descuento del 2%. Eso sería una multiplicación trabajada con la función producto. Tomaríamos en este caso el subtotal y lo voy a multiplicar por el 2%. Cierro paréntesis, punto y coma. En caso de que sea falso, 0 porque no tiene derecho.
Cierro paréntesis. Recuerde que si trabajo con varios paréntesis, siempre en el caso del condicional, el último paréntesis siempre me va a dar de un color negro. Ya luego procedo a arrastrar la fórmula. Recuerden, si tenemos alguna duda con respecto al valor que me está generando, hagan la prueba con una calculadora. Valor neto de la venta. ¿Qué conozco? Conozco un subtotal y conozco dos descuentos. Entonces, en este caso, el valor neto de la venta por cliente sería ese subtotal que se le generó al cliente y le voy a restar los descuentos. Entonces, vamos a entrar aquí con una suma. En esta función suma voy a decir que es el subtotal. A este subtotal le voy a restar la suma de los dos descuentos. Descuento 1, cliente en este caso, más descuento pago. Procedo a cerrar los paréntesis. Ya luego hago el autorrelleno en las demás celdas. Recuerden ir validando que todo esté correctamente, ir guardando. Cualquier problema en las fórmulas que no les esté dando, toca validar bien la fórmula. Se recomienda volver a eliminar los datos, volver a guardar y volver a aplicar la fórmula para que el Excel sí esté actualizando, en caso de que tengamos problemas. Luego nos piden hallar un promedio de ventas netas. En el caso del promedio, trabajamos con la función promedio. Este va a ser igual a un promedio. Y voy a seleccionar las ventas. Luego nos piden hallar una venta neta máxima con la función max. Va a ser igual. Recuerda que esta función me devuelve el valor máximo de un rango seleccionado. Y vuelvo a seleccionar las ventas. Hay un total de descuentos. Serían todos estos descuentos. Entonces en esta parte, en esta celda que está de este colorcito, apliquemos una autosuma. Y selecciono toda la columna. Miren que yo ingresé la palabra suma e hice esta suma. Pero también puedo seleccionar la celda, ubico el menú inicio y en el menú inicio aparece la autosuma. Miren que solito me hace la suma. Sería el mismo procedimiento. Recuerden guardar. Como ya tengo estos valores, ahora sí puedo aplicar el total descuento que sería la suma de estos dos descuentos. Entonces va a ser igual a una suma. Y procedo a sumar estos dos descuentos. Miren que en esta función suma aparece una celda seleccionada hasta la siguiente celda. Cuando tenemos celdas continuas aplicamos este formato. Si yo tuviera celdas aleatorias podría trabajar con el signo más. Mire que me da un colorcito diferente al recuadro de la celda. O también lo puedo trabajar con punto y coma. Es válido también. Luego nos dicen trabajar o hallar el número de clientes que son mayoristas aplicando la función contar sí. Vamos a aplicarla. Vamos a decir que va a ser igual a la función contar.si. Recuerden leer la descripción para entender bien. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Contar sí y tiene estas dos variables en su sintaxis, un rango y un criterio. Nos piden hallar la cantidad de clientes que son mayoristas. Ese sería, antes tenemos que hallar el rango. En el rango voy a mirar entonces qué voy a seleccionar. Voy a seleccionar la columna donde aparece el texto mayorista. Este sería nuestro rango. Separo con punto y coma.
El criterio iría en comillas. El criterio es buscar la palabra mayoristas. La palabra mayoristas acá no existe. Voy a preguntar por mayorista. Mire que me trae la cantidad de mayoristas. Valido que sí esté correcto. Por ejemplo, si yo de aquí me hubiera equivocado, hubiera colocado, en vez de mayorista, hubiera digitado mayoristas, aparece cero. ¿Por qué? Porque el texto no coincide con el texto que estoy en el rango. Luego me dice el número de clientes que son minoristas. Aplicamos lo mismo. Va a ser igual, función contar sí. Selecciono el rango, en este caso lo que me están pidiendo es seleccionar esta columna donde aparece el texto de minorista. Separo con punto y coma el criterio entre comillas y digito minorista. Aplicaría para el número de clientes de crédito y el número de clientes de contado. Entonces va a ser igual a la función contar sí. El rango ya sería esta otra columna donde aparece el texto contado. Separo con punto y coma. El criterio va entre comillas y la palabra a buscar es la palabra crédito. De contado sería igual lo mismo. Función contar sí. El rango sería esta columna donde aparezca la palabra contado. Separo con punto y coma. El criterio entre comillas y buscamos la palabra contado. Recuerden que indiferente si está en mayúscula o minúscula, lo que importa es que la palabra sí exista. Luego nos pide hallar el número de clientes sin identificación, trabajando con la función contar blanco. Miramos que en la tabla aparecen, en este rango, aparecen 5 clientes que no tienen identificación. ¿Qué tienen en común? Que el espacio está en blanco. Entonces vamos a contar los espacios en blanco. Va a ser igual a la función contar punto blanco. Y luego selecciono el rango. O sea, este rango. Debo seleccionarlo. Si aquí me equivoco y cuento por fuera de la tabla, me va a seguir contando los espacios que están en blanco. Válido que se esté seleccionando el rango correcto. Me dice que hay 5 clientes, es correcto. Entonces la función contar blanco cuenta espacios en blanco y un rango seleccionado. Y la función contará cuenta espacios que no están en blanco de un rango seleccionado. Me piden hallar el número total de clientes con la función contará. Entonces voy a contar. ¿Qué espacio no está en el blanco? Puede ser los nombres de los clientes. Validemos que se diga seleccionar. Aquí me faltó un cliente, por ejemplo. Seleccionamos nuevamente. Y esto me va a mostrar ya. En total tenemos 11 clientes. Es correcto. Tenemos unas nuevas funciones, contar sí, que sigue siendo condicionales, contar blanco y contar A. Por último nos piden hallar unas acciones que vamos a tener con los empleados. El primer comentario nos dice si el promedio de ventas es mayor o igual a 50 millones, entonces debe aparecer un texto que diga obsequios, sino capacitación. Debo leer bien el comentario para comprender qué es lo que voy a buscar. Y empiezo la fórmula. Empiezo con la función sí. Prueba lógica si el promedio de venta, te voy a seleccionar este promedio. Es mayor o igual a 50 millones. Ingreso el mayor igual. Los 50 millones va a ser en este caso el 5 y 7 ceros. Separo con punto y coma. ¿Qué no debo hacer? Ingresar este número con puntos, con caracteres, porque entonces el Excel me va a generar un error. Lo ingreso así neto.
5 y luego los ceros. Si me equivoco en la cantidad de ceros también se me va a modificar la fórmula, entonces debo validar que todo esté correcto. En caso de que sea verdadero, el enunciado me dice que aparezca un texto que diga obsequio. El texto va entre comillas y digitamos la palabra obsequio. Cierro comillas, separo con punto y coma, abro nuevamente comillas. En caso de que sea falso, aparece la palabra capacitación. Entonces, por ejemplo, acá el resultado fue capacitación. Ya toca ver si es correcto o no es correcto. Las ventas, el promedio de ventas es inferior a 50 millones. Debe aparecer el texto capacitación. Está bien. Si les da otro valor, recuerden validar bien correctamente la fórmula y por favor recuerden guardar. Siguiente texto me pregunta si el total de descuentos. Tenemos que preguntar con la función si. La prueba lógica sería en este caso total de descuentos. Si el total de descuentos es mayor a 10 millones, recuerden el signo de mayor, ingresamos los 10 millones. Separo con punto y coma. En caso de que esto sea verdadero, también va a ir otro texto que dice revisar descuentos. En caso de que sea falso, que diga vamos bien. Es un texto, van entre comillas. Y cierro el condicional. Validamos que todo está bien. En el último nos dice que hay que preguntar por el número de clientes. Entonces va a ser igual la función condicional si. Voy a preguntar por el número de clientes. Aquí tengo el número de clientes. Es mayor a 15. Esa es la prueba lógica. Recuerde siempre validar que la prueba lógica está correcta. Debe decir un texto, generar 5 vacantes. El texto va entre comillas. En caso de que sea falso, despedir 2 empleados. Como es un texto, también tienen que ir entre comillas porque si no me iba a mostrar un error. Cierro correctamente el condicional y ya me queda el comentario. De esta manera estamos trabajando funciones condicionales simples. Si notan, yo desplazo hacia abajo las celdas y miren que se me queda fija la primera columna. ¿Cómo hago esto? Hagamos lo siguiente, seleccionemos la primera fila. Estando en la primera fila, ubicamos al menú vista y aparece la opción inmovilizar. Yo lo tengo en inmovilizar fila superior. De esta manera se inmoviliza la fila. O también puede ser por columna. Regresamos al menú principal. Y está acá el tema de funciones condicionales, tablas dinámicas. Recuerden repasar el contenido y practicar. En el caso de Excel toca estar practicando constantemente para que los temas no se vayan perdiendo y con la práctica voy aprendiendo un poquito más.